generar un espacio justamente de permiso, de integración y bueno, de movimientos de temas que a todos nos hacen bien, ¿sí? Mi nombre es Andrea García, vivo en La Cumbre y bueno, trabajo hace más de 20 años en esto. Soy canal angélico, canal de guías y maestros, bueno, y básicamente en mi trabajo como terapeuta vibracional tomo como eje en mi servicio la posibilidad de conectar justamente con planos superiores para poder recibir de manos, digamos, de los guías y maestros la información que cada uno va necesitando. Y en base a eso vamos trabajando, ¿sí? Porque hay gente que por ahí se acerca con la intención de recibir información, tener claridad, encontrar respuestas y después se va justamente con toda esta información para ir trabajándola cada uno por su lado. Y hay otros que quieren, después de haber tenido toda esa claridad, poder decir, a ver, ¿y ahora cómo hago? Y empezar a trabajarlo desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? A través de distintas herramientas y bueno, dependiendo de los casos vamos viendo qué es lo que podemos activar, ¿sí? Desde la biodecodificación, constelaciones familiares, terapia con geometría sagrada, y otras herramientas, dependiendo de la situación, dependiendo de la apertura que tenga cada uno, porque hay que respetar los tiempos y las sensibilidades de cada uno, y bueno, y en base a eso vamos generando esa famosa transformación que todos queremos, ¿no es cierto? Queremos activar y despertar en nosotros mismos. Básicamente el tema de hoy, tal como lo había propuesto, era hablar sobre, así digamos está propuesto como título, ángeles, guías, maestros y el sentido de la vida. Y a simple vista, si yo hablo de ángeles, guías, maestros, parece que estoy hablando de seres, de hecho de eso se trata, seres, digamos, de otra dimensión o de otra instancia evolutiva. Y después estoy hablando del sentido de mi vida y parece como que, bueno, a ver, no combina tanto. Pero el tema justamente es encontrarle el sentido a través de la inclusión y la posibilidad de ver qué es lo que nos está faltando incorporar para poder generar esa completitud a la que todos estamos llamados. Porque básicamente, más allá de que cada uno está aprendiendo acerca de algo, cada uno está con sus propias instancias de aprendizaje, todos, absolutamente todos, estamos invitados a integrarnos, a integrar todos nuestros aspectos. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poquito cuando tratamos de razonarlo o encararlo desde nuestra mente y nuestro plano mental, ¿sí? Cuando hablamos de plano mental, hablamos de la mente física. En metafísica, por ejemplo, llamamos a la mente, a nuestra mente, a la cabecita, que nosotros decimos, bueno, acá pensamos con esto, lo llamamos plano mental inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué significa integrarnos? Significa justamente comenzar a animarnos, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzar a animarnos a integrar aspectos, potencias, dones, talentos que nos son propios, nos pertenecen y tal vez no los hayamos descubierto o tal vez los estemos intuyendo, tal vez ya vayamos notando por dónde viene y aún así nos genera mucha sensibilidad, porque la idea de potenciarnos genera mucha sensibilidad, ¿sí? ¿Y para qué acudimos entonces muchas veces justamente a estos planos superiores? Para pedir información, para pedir asistencia. Lo más habitual es cuando necesitamos ayuda, pedimos, ¿no es cierto? Hacemos, digamos, más allá del simbolismo, es esto de trato de apuntarse a través de este gesto, ¿no? Del pedido en sí, trato de alinearme para poder recibir algún tipo de información, poder recibir ayuda, como decimos habitualmente. ¿A quién solemos acudir? Básicamente, de todos estos nombres que mencioné, por ejemplo, recién, ¿cuál es el más conocido, el más, digamos, el más común, el más escuchado? El de los ángeles, ¿no es cierto? O sea, esto de poder pedir a los ángeles.
Y vamos a empezar un poco por ahí, a ver qué pasa, quiénes son y cómo, digamos, cómo podemos conectar con ellos y para qué tipo de cosas podemos conectar con el reino angélico. Bien, los ángeles, por empezar, a ver, son seres de luz de altísima vibración que justamente tienen como misión, como tarea, vamos a decirlo ahora, por ahora lo decimos como en general, la de ser mensajeros, es decir, los ángeles nos van pasando data, información, ¿sí? Nos van guiando. ¿Pero por qué? ¿Porque nos quieren contar eso? No, porque justamente una de las características de los ángeles es que no tienen libre albedrío. No es que si me ven triste me pueden decir algo, o me pueden acompañar o me pueden ayudar. Los ángeles justamente son mensajeros y esto significa que son como carteros. La carta me la escribió otro y el ángel me la transmite, ¿sí? Es decir, son mensajeros de Dios, del universo, del cosmos, como lo querramos llamar. No lo vamos a ver al tema desde un punto de vista tradicional, ¿sí? Porque la idea justamente es que podamos abrir un poco la mente y vamos a hablar de los ángeles en general desde un punto de vista como más amplio todavía. Pero sí es importante recordar esto. Los ángeles representan a su vez una, digamos, como si fuera una familia, por llamarlo de una manera, digamos, un grupo de seres de luz que están en una instancia de evolución que no requiere la presencia física en este plano. Y una de las cosas que a mí personalmente en situaciones de conexión, de canalización, me ha sorprendido fue justamente escuchar de boca de ellos, digamos, pero aunque suene raro, esto de que los ángeles justamente nos admiran a nosotros. Y uno podría decir, no, es al revés, somos nosotros los que admiramos a los ángeles. O sea, nos sentimos bendecidos ante su presencia y asistencia. Y ellos dicen, no, es al revés. Y esto es importante, por eso quiero remarcarlo, porque es un dato que nosotros no tenemos en cuenta por lo general. Los ángeles dicen que el hecho de que nosotros hayamos elegido regresar por enésima vez para seguir aprendiendo en este plano, en donde la dualidad, el lenguaje de la dualidad es el lenguaje habitual. Ahora vamos a ver qué significa esto de la dualidad, ¿sí? Pero por ahora lo digo como título. El lenguaje de la dualidad es el que utilizamos y el que nos, digamos, el que muchas veces nos incomoda, nos atrapa y nos hace, digamos, encontrar en situaciones de dificultad profunda, y aún así estemos volviendo, y cada vez que nos vamos, cada vez que desencarnamos, ya estamos queriendo volver otra vez. Eso, dicen ellos, que es de profunda valentía y de profunda entereza. Y ellos justamente no están ante esta posibilidad de generar este tipo de movimiento porque no es su tarea, tienen otra tarea asignada. Pero ellos nos ven a nosotros desde un lugar de honra muy profundo. Y esto, a mí personalmente, cuando lo escuché la primera vez, dije, wow. Y no lo tenemos tan presente, ¿no es cierto? Uno muchas veces asume que justamente los seres de luz, por esta cuestión de que no tienen cuerpo físico visible, tienen una instancia de vibración mucho más alta que la nuestra, ¿sí? Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque el hecho de que no tengan cuerpo visible, que en alquimia se lo llama cuerpo sutil, y nosotros que tenemos cuerpo duro, digamos cuerpo visible, en alquimia se lo llama cuerpo burdo. Entonces, el hecho de que tengan cuerpo sutil, es decir, que no se ve fácilmente, no se toca, ¿no? tan fácilmente, es por la dimensión en la que se encuentran y la velocidad a la que gira, digamos, en que se emite su propia frecuencia de luz. Entonces, tienen esta característica a nivel físico. Esto no significa necesariamente
que esto corresponda a una altísima vibración de luz. Porque hay otros seres que tampoco tienen cuerpo físico y tienen cuerpo sutil que vibran un poquito distinto, ¿sí? Entonces es importante también tener estos detalles presentes, porque a veces nos confundimos asumiendo que, bueno, si tiene otro aspecto, están más por arriba nuestro, ¿sí? Dicho en un lenguaje así bien sencillo. Los ángeles entonces son seres que nos pueden acompañar siempre que nosotros estemos pidiendo la asistencia, vamos a poder recibir información, y este es un detalle importante. Muchas veces ante situaciones difíciles asumimos que no tenemos una clara presencia, a veces por ahí peleamos un poquito con el Padre, asumiendo que, bueno, no me siento muy sola, no creo que no me estás ayudando mucho. Pero siempre que justamente nosotros podamos pedir y digamos, podamos abrirnos a esta posibilidad de recibir, ahí es donde recién se va a producir la manifestación. Y esto es justamente porque nosotros estamos acá para aprender, y parte del aprendizaje es la humildad y la apertura. Esto de decir, a ver, acá me falta una pieza, esto no lo entiendo y necesito algo de información. ¿Sí? Entonces, cuando uno se abre, algo mágico ocurre. Esto en general, esto también lo habrán notado en las relaciones personales, ¿no? Cuando nos abrimos, cambia totalmente la frecuencia de conexión y lo que ocurre entre nosotros mismos. Acá pasa lo mismo en relación al reino angélico. Ahora bien, hay un detalle que es muy lindo, que también quiero incluir, ¿sí?, en este momento, y es que este concepto, o sea, a ver, de todos los ángeles, ¿cuál es el que más tenemos presente? O por ahí desde chiquitos, el que nos enseñaron cuando éramos muy chiquitos. El ángel de la guarda, exactamente. Fíjense el nombre que le pusieron al ángel de la guarda. ¿Qué querrá decir guarda? Que cuida. Y si yo asumo que alguien me cuida, ¿por qué será? ¿Porque yo no puedo sola o solo? ¿Porque necesito que me estén cuidando? Esto es parte de un concepto muy antiguo en relación a, y esto lo vamos a mencionar por arriba sin entrar demasiado en detalle porque es un tema, digamos, que es para el debate, pero tiene que ver con cómo la Iglesia desde hace cientos de años, siglos y demás, fue proponiendo la información, ¿sí? Y desde un inicio la propuesta de todas estas, digamos, estas cuestiones siempre trataron de mantener como una cierta distancia, ¿no? Nosotros estamos acá abajo, allá arriba está lo superior y bueno, cualquier cosa pidamos que nos guarden, nos protejan y nos estén, digamos, como generando una cierta distancia de situaciones de dificultad, ¿sí? Los ángeles de la guarda, igualmente vamos a usar ese nombre porque es el conocido, también se llama ángeles custodios, que también, fíjense que vibra parecida la palabra, y digamos, si lo viéramos de un punto de vista más amplio todavía, se lo llama justamente, que esto bueno, tal vez no es tan común de escucharse, pero bueno, sí, cuando trabajamos a nivel de, digamos, de espiritualidad, ya empezamos a escucharlo y a tenerlo presente. A estos ángeles se los llama ángeles solares. ¿Y por qué se los llama ángel solar? ¿Y por qué es el ángel solar es como si fuera el equivalente del ángel custodio? Porque nosotros somos justamente, nosotros, todos los que estamos acá presentes, somos seres con energía angélica. Todos tenemos energía angélica. Y todos somos seres de luz que en este complemento con nuestro ángel compañero, como ellos se suelen llamar cuando se presentan, en este complemento, cuando nos sumamos a esa vibración angélica, nosotros nos completamos. Entonces, no era por una cuestión de guarda ni de custodia, sino de que justamente en esta figura, que aparentemente era externa y encima estaba arriba, ¿sí?,
nosotros, justamente en esa conexión, nos conectábamos con nuestra totalidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos sentimos cómodos asumiendo que somos seres con energía angélica? Nosotros mismos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a medida que vamos entrando, de a poquito, es como que vamos encontrándonos con que los conceptos son mucho más profundos de los que parecían. Y justamente nos van permitiendo a nosotros expandirnos en relación a cómo nos estábamos viendo a nosotros mismos. Por eso justamente este es un detalle muy importante siempre a tener presente en relación a la conexión con seres de luz. Y es el hecho de que siempre la conexión o la existencia de estos seres me va a conducir a una completitud personal. Siempre los seres de luz aportan, dan y no necesitan a cambio. Este es un detalle fundamental. Si alguien, por ejemplo, en una situación de conexión o de sensación o de vivencia, asume que conecta con una persona, con un ser, y ese ser le transmite: tienes que hacer esto, ya no hagas más esto, tienes que dile tal cosa a tal persona, etc. Habría que dudar un poquito. ¿Por qué? Porque nunca los seres de luz dicen qué es lo que hay que. Porque el hay que no existe para la luz. Si a mí alguien me dice que tengo que hacer algo, lo que me está diciendo es que no lo estoy haciendo bien. Una de las cosas más maravillosas que ocurren en las lecturas de registros akáshicos, es justamente que nos damos cuenta de que en realidad todo está bien y todo siempre estuvo bien. Los guías, por ejemplo, ahora vamos a hablar quiénes son los guías, pero los guías siempre nos cuentan en una lectura, por ejemplo, obviamente en canalización, nos pueden contar algo que por ahí nosotros lo escucharíamos y diríamos: ay, no me digas que yo hice esto. Me pueden decir: sí, porque en otras vidas, en una vida pasada mataste 100 personas, y yo digo: ¡ah! Y me lo dice como si me dijera: salió el sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay juicio, porque no estuvo ni bien ni mal, porque todos estamos aprendiendo. Y todos en esta rueda evolutiva, todos, justamente debido a este proceso de evolución, necesitamos pasar por todos los aspectos, porque es la forma en que vamos a aprender realmente qué es lo que queremos elegir y con qué nos identificamos. Entonces, un ser de luz jamás critica, jamás reta, jamás juzga, jamás usa el tengo que, tendrías que. El concepto de pedir perdón jamás tampoco lo activan, porque no se trata de perdón, sino simplemente de tomar conciencia. Cuando uno se da cuenta, ya lo entendió, y si ya lo entendió, ya está. Como nosotros diríamos, me cayó la ficha. Entonces, en cuanto entendemos algo, ya completamos el proceso. Ya que estamos hablando de los guías, vamos a empezar a hablar un poco de los guías. ¿Quiénes son los guías espirituales? O guías, simplemente, algunos le dicen guías solito y otros le ponen como apellido guías espirituales. Los guías son, también, volvemos a la misma primera parte, seres de luz de altísima vibración que nos acompañan cada vez que encarnamos. Y acá entra el concepto de reencarnación. Nosotros nacemos, entre comillas, morimos, entre comillas, y después volvemos a nacer, volvemos a morir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la vida siempre sigue. Lo que nosotros vemos como nacimiento es una visita a esta tierra, como si fuera, bueno, también es una imagen que usan mucho los maestros en las canalizaciones. Ellos, para mí es como una imagen, digamos, como con sentido del humor, muestran el alma como si fuera un avión que va a aterrizar. Entonces, cuando nosotros encarnamos, venimos, ¿sí? Y después a un momento despegamos de nuevo, pero no nos quedamos todo el tiempo ahí arriba, tenemos que volver a bajar, no podemos estar todo el tiempo
tiempos que tenemos como de descanso, digamos, en ese plano, suelen ser, sobre todo actualmente, sorprendentemente cortos. Sobre todo en estos tiempos, es decir, el tiempo que pasa entre una muerte y un nacimiento en una nueva etapa de encarnación son sorprendentemente cortos. ¿Por qué? Porque aunque parezca raro, una vez que nos vamos, estamos desesperados por volver. Y nosotros muchas veces estamos acá, asumiendo cuándo se va a terminar esto, que hay, qué lío que tengo acá. ¿Sí? Y cuando subimos, tenemos ganas de regresar. Porque en cuanto nos damos cuenta, enseguida tenemos ganas de volver para ponerlo en práctica. Y así es como estamos viniendo bastante seguidito, ¿sí? No hay mucho tiempo de descanso, sobre todo para las almas viejas. Se le dice almas viejas a las almas que hace mucho que estamos viniendo, muchísimo tiempo. Cuando se dice el concepto de alma nueva, no es porque es más joven, sino porque hace menos tiempo que está encarnando acá en la Tierra. Porque el otro detalle también es que no es este el único espacio donde estamos viniendo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con almas viejas? Cuando nosotros venimos desde ya hace mucho tiempo y estamos, digamos, como sumando y sumando cada vez más información, más conocimiento, más sabiduría, y ya vamos notando que la información la captamos más rápido, los procesos de transformación también los podemos ir comprendiendo de una forma cada vez más ágil. Y a su vez nos encontramos con muchísima más facilidad en esta cuestión del reconocimiento álmico. Cuando nos encontramos, nos cruzamos y vemos, ay, yo a esta persona siento que la conozco, la vi en otro lado, no sé dónde, ¿sí? O estos encuentros en donde automáticamente surge una emoción que puede ser el amor más profundo, como cuando nos enamoramos o encontramos a nuestra alma gemela, entre comillas, muy toda para otra charla, lo del alma gemela. O cuando por ahí surge otro tema, ¿no es cierto?, emocional. Por ahí me encuentro con alguien y apenas lo veo, es como que me da una cosa, digo, ay, porque a veces es que son otros, ¿no? Otras las sensaciones. La cuestión es que, volviendo al tema de los guías espirituales son, para imaginarlo, ponerlo como una figura simbólica, como si fueran nuestros guardaespaldas a nivel del alma. Cada vez que encarnamos, venimos con nuestros guías. Es como así, como que hermanitos, ¿sí? La clásica pregunta, ¿cuántos guías tenemos? Varios. Y desde siempre, desde que nacemos, sí y no. En realidad, cuando nacemos, tenemos unos guías que ellos mismos, digamos, para que lo entendamos mejor, nos lo cuentan como que son los guías temporarios. Y cerca de los 18 años se produce un cambio de guías. Esto de los 18 no es por una cuestión de ese porqué de los 18, ¿no? En nuestro plano, porque a los 18 supuestamente ya somos mayores de edad, según nuestras costumbres acá en la Tierra. Pero el tema de los 18 es por una cuestión vibracional. Por un lado a nivel numerológico, pero a su vez porque cerca de esta edad es cuando el alma comienza a sentirse más empoderada para hacerse cargo de lo que vino a trabajar. Y ahí es donde se produce el cambio de guías. Porque nuestros guías habituales, o sea, nuestros guías de verdad, digamos los definitivos, por llamarlo de una manera, nos comienzan a acompañar desde el momento en que ya nos sentimos con esa fortaleza. Y esto es algo muy interno. Y se suele producir justamente a esta edad. Ese es uno de los motivos, o es el gran motivo por el cual, por ejemplo, no se puede hacer lectura de registros akáshicos a gente de menor edad, menos de 18 no se puede. ¿Por qué? Porque si yo le abro los registros a un chico, por más que me diga, no, yo ya estoy preparado,
O por más que los padres, esto me ha pasado muchas veces, no sabes, mi hijo ya está, te juro que sí, abrirle los registros que es diferente de los demás. No es por una cuestión de capacidad, es una cuestión de respeto. Si yo le abriera los registros a un chico menor de 18, lo que ocurre en ese momento es que automáticamente se tiene que producir en ese momento el cambio de guías. Porque si yo le doy los registros, es como si dijéramos, vienen corriendo los guías definitivos, se tienen que, tienen que incorporarse y salir los otros porque si no, no pueden recibir la información. Y esto es muy, obviamente, violento. No tenemos por qué estar acelerando los procesos de nadie. Por eso cuando hay un jovencito, un adolescente, alguien que tiene ganas de tener una experiencia de mayor intimidad en conexión, por ejemplo, sí podemos trabajar en canalización angélica. Y canalizamos directamente, conectamos con los ángeles. Los guías espirituales, esta es una pregunta que me suelen hacer bastante. ¿Los guías son ancestros míos? ¿Son familiares? Puede ser que sea un abuelo, no sé, un tío que me quería muchísimo y se murió y yo siento que me iba a querer acompañar. La respuesta es no. No, bien claro. Y no es porque los seres, que hayan partido no estén aportando su luz y su amor, pero esto tiene que ver con otra cuestión. Los guías nunca son familiares. ¿Por qué? Porque los guías, justamente, esto en forma similar a lo que decíamos con respecto a los ángeles, no están en una etapa de proceso evolutivo. Ellos mismos, en relación a esto de la vida encarnada, digamos, ¿sí? O sea, no son personas que ya no están, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo presente, porque son conceptos que a veces desde el amor, desde el corazón, por ahí nos empezamos a confundir y mezclamos todo. Es como cuando muere un bebé o muere un niño muy pequeño y uno asume, bueno, ya hay un nuevo ángel en el cielo y se convirtió en ángel. No, tampoco pasa por ahí, ¿sí? Lo que pasa, obviamente, lo decimos con todo el amor, porque asumimos que al ser energía tan pura, seguro que se transformó en ángel. Bien. Y los maestros, porque parece que hay tantas palabras y parece que son todas distintas y son todos seres diferentes. Los maestros también, y volvemos a la misma frase, son seres de luz de altísima vibración que también viven, digamos, para decirlo de una forma más familiar, en otro plano, que sí han tenido, esto del proceso encarnacional, vivieron situaciones muy del estilo nuestro, ¿sí? Pero ya terminaron su proceso y ya no necesitan volver a encarnar. Los maestros son lo que conocemos muchas veces a través de distintas visiones, los seres que se han iluminado y ya no requieren de este espacio físico. Tenemos un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Desde Jesús, por ejemplo, y esto no tiene que ver con una visión religiosa, por sí es un maestro, ¿sí? Y tantos otros. Los maestros, entonces, son seres que nos guían, entre comillas, pero no desde esta guía personalizada, sino desde esto de, al ser luz e información y sabiduría, obviamente podemos acudir a ellos. Es como si fuera un concepto un poco más impersonal. Los guías están más en una instancia como de acompañamiento en relación a lo que es mi camino evolutivo. Los maestros también, pero es de un lugar como un poco más amplio. No es ni superior ni nada de eso, no me estoy refiriendo a eso, sino a amplitud. Hay maestros que nos acompañan a nosotros, sí, por supuesto, y hay maestros que especialmente me pueden estar acompañando o estar presente por algún motivo en particular, sí, especialmente cuando hay claras misiones en cada uno de nosotros. Un ejemplo simple, por ejemplo, es todas las personas que están
con una tarea asignada a la sanación en cualquiera de las áreas, desde un médico tradicional, un sanador espiritual, un especialista en Reiki, no importa. Todas las personas que trabajan en sanación a su vez tienen un maestro, que es el maestro que, digamos, está como iluminando y acompañando a cada uno de estos, digamos, cada uno de nosotros que estamos siendo canales de sanación para que justamente podamos hacerlo de la mejor manera. Pero ¿de qué manera actúan estos maestros? Obviamente, así como lo mencionamos en relación a los ángeles, actúan si nosotros abrimos. Y si nosotros nos permitimos justamente vernos como canal y no como dueños de, no como emisores. Porque si yo me siento sanadora, no necesito ningún maestro. Entonces, no soy yo la que sana, sino que soy un canal de sanación. Y a partir de ahí, todo se abre. Y la asistencia, por ejemplo, a través de la maestría, también la voy a poder comenzar a recibir. Dentro de lo que es la visión tradicional, por ejemplo, nosotros que estamos en un país que tradicionalmente, digamos, tiene como religión principal la católica, apostólica romana, el concepto de maestro es muy similar al concepto de los santos. Esto nos sirve como para tener un poquito como de orientación, ¿no es cierto? ¿Qué estaría representando esta vibración? Entonces, ¿podríamos decir que todos tenemos ángeles, guías y maestros? Sí. ¿Y qué más? Bueno, y ahí podemos volver a esto que mencionamos recién en relación a esto de qué pasa con los seres que partieron y que tal vez estén justamente acompañándonos con vibración de luz y de amor. Entonces podremos también incluir esto. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un tema que es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque los seres que partieron, más allá de que hayan sido familiares y nos hayamos vinculado desde un lugar amoroso muy profundo, una vez que parten, vuelven a conectarse con su esencia. Por lo tanto, son energía mucho más que mi mamá o el concepto de era mi mamá. Entonces, si mi abuela falleció y yo la amaba y ella me amaba y éramos unidas y éramos muy consistentes en el vínculo, una vez que ella fallece, ella vuelve a recordar que es energía y yo la sigo viendo como mi abuela. Entonces ahí empieza a generarse como una especie de tironeo muy sutil a nivel interno, donde yo siento que, bueno, espero que mi abuela me siga dando amor, luz, que me guíe, que esté presente, y yo la quiero como abuela, pero ya no es mi abuela. Por eso es que esta cuestión del acompañamiento de los seres que ya partieron obviamente es un tema que involucra muchos detalles para profundizar, porque ahí ya tenemos que trabajar muy sutilmente con qué es lo que se nos mueve a nosotros, porque muchas veces hay mucha cuestión de apego dando vuelta. Entonces, por eso, como para sentirnos un poco más relajados, un poquito más livianos en este sentido, podemos directamente acudir a estas altas esferas de luz, de ángeles para arriba, como decimos, para poder estar también relajados, sabiendo que todos nuestros seres queridos que hayan partido y que están en otro plano, están haciendo su proceso y siguen con el paso a paso de lo que les va tocando. Entonces, desde este lugar de afirmación, yo puedo saber que si yo espero que me asistan o que me estén acompañando, en realidad sería porque al haberse fusionado con la luz, la que me va a acompañar es la luz, no mi abuela. Esto va a ayudar mucho para que ellos también puedan soltar y continuar con su proceso de evolución. Ese plano intermedio se llama plano astral. Es un plano intermedio en el que justamente cuando uno parte,
lo atraviesa y la idea es que siga y, digamos, pase el plano astral y continúe su proceso, siga más para arriba, donde hay planos mucho más luminosos. Si yo, desde un lugar de apego, todavía me resisto a aceptar ciertas partidas, ciertas pérdidas, entre comillitas, que no son pérdidas, es como si yo estuviera diciéndole, ay no, por favor, quédate cerquita. Entonces, él va a tener que quedarse en este plano, que es el plano astral, y no es el ideal, porque es como si dijéramos mejor que sea un toco y me voy, y sigamos subiendo. El plano astral es un plano que a nivel de canalización, para quienes tienen o tuvieron o saben de gente conocida que tenga experiencias de conexión o que le parezca que percibe, siente, etc. El plano astral es un plano muy o bastante simple de acceder y por lo tanto es bastante delicado también. Yo siempre sugiero, cada vez que trabajo con gente que están, digamos, vivenciando situaciones de percepción o de conexión, que siempre se hace la luz y es más para arriba todavía. ¿Cómo nos damos cuenta de que, a ver, si yo estoy escuchando, percibiendo, recibiendo, me parece escuchar una voz, ¿cómo me doy cuenta si viene del plano astral o viene de un plano más alto todavía? Uno de los detalles es esto que mencionábamos recién. Si me está pidiendo algo, seguro que no, me quedo en el plano astral. Si me cuenta algo en relación a lo que está sintiendo, también. ¿Por qué? Porque los ángeles, los guías, los maestros no nos cuentan qué es lo que están sintiendo. Son claves, son detalles, son como pistas. Si yo noto que lo que me está transmitiendo parece como si fuera de otra persona, otro ser humano, no tiene que ver con seres de luz de altísima vibración. Y recordemos siempre que a nivel de asistencia es importante que acudamos de ahí para arriba, de ángeles para arriba. ¿Y cómo nos aseguramos de esto? Justamente porque la pureza de la información va a ser absoluta. Porque un ángel no necesita nada, no es un intercambio. Cuando trabajamos con otros planos, sí. Entonces, cuando yo percibo que aparece un algo, porque a veces aparece como muy disimulado, yo puedo estar recibiendo un mensaje muy luminoso, muy guau, y de golpe me dice, y esto estuvo mal, y ¡ouch! Se pisó el palito. Dios siempre dice que lo que no es de la luz, obviamente en algún momento se nota. Entonces, como diríamos comúnmente, en algún momento va a pisar el palito. Tenemos que estar atentos a cuál es el mensaje. Por eso es que cuando nos transmiten miedo, temor, culpa, o pide algo, o cuando sentimos aromas que nos parecen medio raritos, ¿sí? Los maestros, por ejemplo, cuando se manifiestan, generan maestros guías, ángeles. Se llama, en ciencias sagradas, en alquimia en particular, se le llama espacio bioangélico. Cuando se presenta un ser de luz, se genera un espacio bioangélico. ¿Cómo se nota esto? Porque en un momento de la nada, y esto es muy común, se lo atribuyen mucho, esto lo hemos escuchado seguramente, en relación a manifestaciones de la Virgen María, por ejemplo. O de María, para no poner la palabra virgen, no asociarla a ninguna cuestión religiosa. Esta cuestión que de golpe olor a flores, olor a rosas, ¿sí? Tal vez no nos sentimos con esto del olorcito a rosas, sino que de golpe es como que hay una frescura, o no sé, me agarró un escalofrío, pero escalofrío lindo, ¿no? Esta sensación de que de la nada, esta dimensión de golpe fue otra. Eso es lo que llamamos en alquimia espacio bioangélico, porque biológicamente se produce un cambio a nivel energético de ese entorno. Entonces es como si se generara como una instancia de magia, así como repentina, que nos sorprende, que tiene como efecto limpiar. Por eso es un segundo y después se produce la manifestación. Y una vez que se retira, queda
A veces ocurre que estallan las bombitas y esas cosas también, ¿sí? Así que, bueno, son pequeñas manifestaciones, pequeños detalles que tienen que ver con esa integración. Ahora, ¿por qué estamos contando todo esto? Porque es una forma de, justamente como decíamos al inicio, romper un poco el hielo y salir un poco de la estructura y asumir que lo que vemos es lo que vemos y estamos solos o estamos con las personas que creemos que están y lo que veo que no está, creo que no está. Todo esto ayuda para empezar a asumir y empezar a recordar que todo es mucho más amplio. Y simplemente a medida que nosotros nos permitamos ampliar esta misma mirada, vamos a poder tener también, por ley de atracción, la misma respuesta. Uno de los detalles que siempre propongo tener presentes a la hora de realizar una instancia de profundización en nuestras vidas es ver si la forma en que estoy describiendo lo que me está pasando es la misma forma en que se lo describiría a mi igual que lo describí ayer, que se lo contaría a la otra persona. Cuando yo comienzo a ver que la forma en que explico lo que me pasa, hasta esa misma explicación ya la tengo estructurada, es porque justamente estoy necesitando, como decíamos al inicio, conectarnos con este otro nivel, pero no desde la intención simplemente de conectar con un nivel superior, sino empezar a permitirnos a nosotros recordarnos que también existimos en un plano superior. Entonces, un buen ejercicio es tratar de rever lo que nos pasa, pero asumiendo que somos un pájaro, un helicóptero, un dron, no cualquiera de estas cosas. ¿Cómo se vería si yo estuviera flotando a la altura del techo y viera una escena de una situación, no sé, de una discusión que haya tenido con mi pareja, un problema con mi jefe? ¿Cómo se vería si yo me viera a mí desde arriba y viera todo desde arriba? Parece un pequeño movimiento que genera una respuesta totalmente distinta, porque desde mi lugar nunca lo voy a poder claro, porque naturalmente yo estoy identificada con las emociones, entonces mi lectura de la situación va a ser desde este lugar. Voy a filtrar, voy a ver, depende de los ingredientes que yo suelo utilizar para poder hacer mis lecturas de las situaciones. Por eso es que este ejemplo de ver desde más arriba me da muchísima información, porque hasta me da información verme a mí cómo me pongo. Por ahí no es la situación de la discusión con esa persona, sino verme a mí cómo me puse, y por ahí no me doy cuenta si yo estoy ahí adentro. Fíjense qué pequeño símbolo de esto, de lo que es esta cuestión de pedir asistencia a los cielos. Cuando pedimos asistencia en plano superior, en cierta forma, nosotros estamos asumiendo que ellos desde arriba lo van a ver distinto y me van a contar algo que yo no estoy viendo. Por eso es que este pequeño ejercicio me ayuda a empezar a practicarlo. Porque es lo que me comienza a conectar a mí con esta posibilidad de trascender la necesidad de que las cosas sean como yo las estoy viendo. Por eso toda instancia de integración comienza a través de esta posibilidad de conectar con esa humildad o este soltar, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a ver, aflojo un poquito, porque si yo aflojo voy a poder ver algo diferente. Esto es un inicio, porque de ahí en más allá de lo que cada uno pueda y quiera, depende de las aperturas y las intenciones y las voluntades y los tiempos de cada uno. Esto lo vamos a poder profundizar más todavía. Pero ya este pequeño detalle me va a mostrar algo. Este detalle tiene que ver con esto, fíjense, por eso lo proponía como parte de la charla, cuando hablamos de esto de hablar de cómo
cómo es esta cuestión de digamos, de estas otras dimensiones o seres de otras dimensiones, que hay muchos más seres. También hicimos un pequeño resumen, si quieren seguir hablando. Pero, ¿cómo hacemos para integrar esto de... A ver, esto sería como algo muy espiritual. Bueno, todo muy lindo, pero a mí me pasan un montón de cosas. Sí, está bárbaro, me encanta que haya maestros, sí, ya sé, me van a asistir, pero bueno, por ahí en lo cotidiano no estoy tan presente con eso. Cuando me pasan las cosas en caliente, no se me ocurre ponerme a pensar estas cosas. ¿Sí? Los guías dicen en las lecturas de registros y las canalizaciones, últimamente noto que lo dicen como que cuando se lo dicen a muchísimas personas, ya es como que yo me voy dando cuenta de que me parece que también me toca a mí, es para todos. Y hace mucho ya que vienen repitiendo constantemente que la propuesta a nivel evolutiva es la integración. Y cada vez que lo mencionan siempre me dicen que lo escriba. Entonces yo lo escribo. Yo siempre trabajo en papel, por las dudas tengo siempre mis papeles para escribir. Entonces yo escribo integración y me dice que lo remarque, entonces lo remarco. Y después, y todo esto obviamente que se lo transmitan, ¿no?, a la persona que está haciendo la consulta. Y después dicen que le sugieren a la persona que haga cartelitos y los ponga por distintas partes de la casa. Y pueden a su vez crear mantras o crear afirmaciones que tengan que ver con esta palabra. Y es como una ayuda a memoria, porque por ahí no entiendo qué me está pasando, pero si yo me acuerdo que lo que me pasa es para integrar algo, aunque no sepa qué, con el hecho de que ya por lo menos me lo empiezo a afirmar, ya la información aparece. Porque estamos acá para integrarnos. Es decir, aunque sea de a poquito, pues no hay apuro. De hecho, hace milenios que estamos acá, así que no nos apuremos. Para poder ir viendo de qué forma puedo ser más yo, una forma más natural. Por eso es que las emociones que más nos movilizan son las que nos generan los aprietes, ¿sí? Cuando nos enojamos, cuando nos ofendemos, la cuestión del perdón y todos estos temas, porque cada vez que hay desafíos o instancias en la vida que nos generan como estos chuchos, ¿no?, que nos ponemos fuertes, firmes, duros, distantes, que poner límites y todas estas cuestiones, son porque algo nos pasó. Si no, no hubiéramos reaccionado. Y cuando pasó algo es porque me dio miedito o alguna cosa parecida. Entonces, cuando hay algo que me generó como una patadita de electricidad, es porque seguro ahí necesitaba ver algo. ¿Para qué? Para integrar. Y ahí viene la palabrita que nos piden que la pongamos por todos lados. Esta es una propuesta que a su vez también quería invitar, si quisieran, ¿no?, poner sus palabritas de integración o sus afirmaciones donde quieran. Y cuando hagan afirmaciones, dentro de lo posible traten de que sean lo más cortitas posibles, sobre todo al principio, para que no diluyamos tanto la energía en armar, porque a veces tratamos de hacer afirmaciones bien perfectas y la hacemos larga y la queremos adornar bien para no olvidarnos de ningún detalle. Cuanto más simple sea mejor, porque me va a permitir focalizar. Y de esta forma, a su vez, ya comienzo a practicar la ley de atracción. Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Si quieren, hablamos de la ley de atracción, ya que rozamos el tema. Si quieren, hablamos un poco más de seres sutiles. Y si quieren, hacemos preguntas, como quieran. A ver, preguntas primero antes, así nos comunicamos mejor. Sí. Los ángeles son sexuales. Muy bien, sí. Sí y no, porque, o sea, tienen, como son seres completos de sí mismos, como si dijéramos, tienen las dos sexualidades.
pero no, o sea, no tienen sexo, digamos. Pero yo me lo puedo imaginar, digamos, o sea, si lo quieren visualizar, me lo imagino, digamos, digamos, de una forma totalmente neutral. Sí, sí. Bárbaro. Muy bien, sí. Lo podemos, o sea, podemos darle un nombre, podemos preguntarle el nombre y podemos hacer, en cierta forma, una especie de identificación, como si fuera, a ver, no le doy el nombre, tampoco le pregunto, pero es mi ángel de sanación, mi ángel del amor, etc. Un tema, me sirve tu comentario para hacer una aclaración. El tema del nombre es todo un tema, porque muchas veces, justamente es parte de las preguntas que a veces se hacen en las consultas, es, bueno, ¿cómo se llama mi guía? ¿Cómo se llama mi ángel? ¿Cómo se llama, no sé, maestro que me asiste? ¿Sí? El concepto de nombre para los seres de luz no es como el nuestro, porque nosotros, ¿qué nombres tenemos? Son nombres que formamos con letras. Entonces, nuestros nombres son una combinación de letras, cada uno tiene su combinación de letras. Ahora, en planos sutiles no existe el concepto de letra. El nombre de los seres de luz, y esto parece muy loco, pero bueno, es una combinación de energías, es como si dijéramos una combinación de olores, sensaciones, sabores, etcétera, etcétera, como una combinación, es como un conjunto de estímulos a nivel vibracional que generan un resultado que es único y que lo identifica a cada uno de ellos. Y en realidad, para ser más específica, también tendría que decir a cada uno de nosotros, porque nosotros, como seres álmicos, también tenemos un nombre de luz, que no es nuestro nombre. Entonces nosotros como ser de luz también tenemos un nombre etérico que no tiene letras. Ahora, ¿por qué es esto de que hay veces en que, por ejemplo, en instancias de conexión, mi ángel me dice que se llama Matías? Y entonces no tiene sentido, pero ¿cómo? Si me dijeron que no tenía letras. Y sí tiene sentido, ¿por qué? Porque si yo quiero saber el nombre de mi ángel me va a querer dar un nombre. Y lo que hace es darme un nombre que a nivel de vibración vibra lo más parecido posible a lo que es su vibración de nombre real. Porque no me puede decir, me llamo... porque yo le estoy pidiendo un nombre, le estoy pidiendo un algo, ¿sí? Entonces me da un nombre que ella sabe que yo lo voy a entender porque está formado por letras. Y aún así, muchas veces ocurre que yo justamente, una vez que tengo el nombre del ángel, yo a partir de ahí, que esto es, digamos, lo más común, bueno, yo me siento como más familiarizada y puedo conectar más cómodamente, me conecto más con mi ángel, lo llamo por su nombre, etc. Y la vibración de conexión entre ambos comienza a ser cada vez más luminosa, más fluida, más natural. Y es muy probable que de ahí un tiempito yo vuelva a querer preguntarle a ver cómo era que se llamaba, y resulta que mi ángel me da otro nombre. Y no es porque cambió, no es otro ángel. Pero no me dice Matías, me puede decir, qué sé yo, inventemos, Santiago. A veces no son nombres tradicionales, ¿no? Sí. Le dicen la religión católica, Gabriel, Ezequiel, sí, todo con la misma comunidad. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Pero ahí termino este concepto y ahí vemos eso. Cuando me dan otro nombre, cuando mi ángel, por ejemplo, lo mismo con los guías puede pasar, cuando mi ángel me da otro nombre que no es el primer nombre que me había dado, es un muy buen estímulo, es una muy buena señal, porque quiere decir que me está dando un nombre que tiene ahora una vibración más cercana todavía a lo que es su vibración. Es como si fuera, yo me hago amigo de alguien
y le digo cuál es mi nombre, y después de un tiempo, por ahí le puedo decir cómo me suelen decir, mi sobrenombre más íntimo. Así como en las relaciones, a medida que nos vamos acercando, cada vez nos contamos más cosas más privadas, digamos. Entonces, cuando me dan otro nombre, es porque me invita a que ahora lo llame así, porque esto mueve otra energía. Y así sucesivamente. En relación al tema de los nombres de ángeles, Gabriel, Uriel, etc., todos terminan con Yel, o él al menos, pero muchos son Yel, y es porque es una terminación de vibración, digamos, que es propia de los nombres angélicos, y tiene como significado esto de Dios. Y bueno, y son nombres que, bueno, están transmitidos así, tienen su simbología. Dicho sea de paso, muchas veces van a encontrar que, por ejemplo, a ver, el arcángel Gabriel ya lo conocemos, pero por ahí yo estoy, digamos, le pido a mi ángel, ¿cómo te llamas? Le pregunto a mi ángel de la guarda, y me dice Gabriel. No significa que es el arcángel Gabriel, sí, aclaro, porque hay veces en que dicen, uy, tengo de ángel de la guarda el arcángel Miguel. Y bueno, no significa eso, ¿sí? No sería lo mismo. No es siempre el mismo. Esa es otra de las cosas muy lindas. Ellos mismos juegan bastante con esto, porque ellos dicen que en realidad son muchos y son uno. Por eso es la energía del guía, o también lo llamamos, digamos, mi maestro interno, a veces también lo llamamos de esta manera. Y a veces ellos mismos dicen guías, yo también me acostumbré a llamarlo en plural. Ellos se describen a sí mismos como que muchas veces se muestran como varios y se abren así, se forma como un arquito, porque es como si fuera la luz que pasa por el prisma y se abre en todos sus colores. Entonces, cuando se muestran como varios, es porque están representando, es como si fuera la misma identidad, pero representan distintos aspectos que yo estoy trabajando en ese momento. Por eso, por ejemplo, una persona viene un día a hacer lectura de registros y le digo, bueno, están tus 4 guías, y por ahí otro día digo, están los 7. Y después digo, están los 4, pero digo, ¿qué? ¿Vinieron 3 menos? No. Lo que pasa es que se manifiestan de otra manera, se ve que hay temas que ya los tenés incorporados y bueno, es como, digamos, que se va abriendo como ellos mismos lo muestran así. Es muy linda la imagen, es como si fueran las de luz y se abren como abanicos detrás del consultante. ¿Otra pregunta? ¿El Irdín es el idioma de los ángeles? ¿Qué tal? Estoy acá arriba. No soy Dios, pero estoy acá arriba. El Irdín, ¿puede ser es un idioma angelical o no? No, es una representación de idioma angelical, digamos. Se lo conoce como si fuera una representación de, pero no porque sea el idioma de, porque justamente no utilizan un idioma. Pero es una manera, o sea, es un símbolo de, es la manera en que se comunican. Mira, tradicionalmente se mencionaba esto de 1 por año, después se empezó a decir 1 cada 6 meses. La idea es que cada uno pueda realizarlo en el momento en que siente que está queriendo profundizar y necesita cierta información. Esto puede llegar a ser al mes o a los 2 meses. Lo importante es que no sea desde un lugar de curiosidad. Por ahí si la primera vez es por curiosidad, es cierto. Pero si yo digo, ay, qué bueno que estuvo, porque pregunto y contestan, está buenísimo, el mes que viene quiero venir, ya pierde el sentido, ¿sí? Esta cuestión de que se puede hacer más seguido ahora va de la mano de que los tiempos están acelerados. Entonces, ya, bueno, algunos ya lo saben, ha cambiado el eje de rotación. Lo que era el concepto de día de 24 horas, actualmente es de 16 horas, aunque parezca rarísimo. Por eso a veces nos pasa que terminamos el día agotado y nos parece que fue una vida, no un día.
porque está muy rápido, muy fuerte la energía, está todo manifestándose de una forma muy acelerada. Por eso también es que esto influye en esto de los tiempos, ya no es, digamos, de este lugar tan así estructurado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿quieren que hablemos cómo vamos? ¿Bien? Nos faltan 5 minutos, por lo menos, o 10. Si quieren avanzamos con ley de atracción, o si quieren ahondamos un poco más por el lado de los seres de luz y demás, o seres sutiles. ¿Qué otros seres sutiles hay? ¿Qué les gustaría? Ley de atracción, muy bien. Bueno, me encanta. Bien, la ley de atracción se empezó a hacer famosa, ya existía por supuesto, pero después de la película es como que hizo boom, ¿no? La ley de atracción, la película El Secreto. De hecho, bueno, les recomiendo, es una linda película, más allá de los detalles hollywoodenses, está muy clara, ¿sí? Está explicada muy bien. La ley de atracción se basa en el famoso pide y se te dará. Está representada muy claramente a través de uno de los cuentos esotéricos más bellos, hay muchos que son bellísimos. De paso, bueno, un comentario entre paréntesis. Los cuentos de hadas tradicionales, muchos de ellos son cuentos sagrados que tienen información encriptada, esotérica, muy profunda y de mucha revelación. Esto da para desarrollarlo en otro ámbito. Pero ¿por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, la famosa imagen de la lámpara de Aladino, ¿no? Y bueno, el frotar la lámpara y pide y se te dará, tus deseos son órdenes para mí, así es como funciona la ley de atracción. ¿Por qué esta cuestión del 3? ¿Por qué 3 deseos según esa lámpara o según ese cuento?